El tema que veremos el día de hoy son criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad se utilizan para saber, a simple inspección, si un número es o no divisible exactamente entre otros. Divisibilidad entre 2. Un número entero es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Ejemplo: el 220 es divisible entre 2 porque termina en 0. El 326 es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Divisibilidad entre 3. Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Ejemplo: el 6753 es divisible entre 3 porque al sumar 6, 7, 5 y 3 nos da 21. 21 es 2 más 1, 3, y entonces 3 es divisible entre 3. 473 no es divisible entre 3 porque al sumar las cifras 4, 7 y 3 nos da 14. 14 es 1 más 4 y eso nos da 5. 5 no es divisible entre 3. Divisibilidad entre 4. Un número entero es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o forman un número divisible entre 4. Ejemplo: 3516 es divisible entre 4 porque el número formado por sus dos últimas cifras es 16 y 16 es divisible entre 4. 45700 es divisible entre 4 porque sus dos últimas cifras son ceros. Divisibilidad entre 5. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Ejemplo: 2340 termina en 0, es divisible entre 5. 585 termina en 5, entonces es divisible entre 6. Divisibilidad entre 6. Un número entero es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3. Ejemplo: 258 es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Es divisible entre 3 porque 2 y 5 son 7 y 8 son 15. Entonces 15 es igual a 1 más 5 y 1 más 5 nos da 6 y eso es divisible entre 3, por lo tanto es divisible entre 6. Veamos ahora este número: 322.470. Es divisible entre 2 porque termina en 0. Es divisible entre 3 porque si sumamos 3 y 2 son 5 y 2 son 7. Y 7, 14 y 4, 18. 18 es un múltiplo de 3. Así que es divisible entre 6. 45 no es divisible entre 2 porque termina en cifra impar. Entonces, por lo tanto, decimos que no es divisible entre 6. Divisibilidad entre 7. Un número entero es divisible entre 7 si la diferencia entre las decenas del número dado y el doble de sus unidades de ese número es 0 o un número divisible entre 7. Para ver esta regla, primero veremos cuáles son las decenas que están marcadas con rojo y las unidades son 7 marcadas con negro. Ejemplo:
15.827 es divisible entre 7. Las decenas de 15.827 son 1.582. El doble de las unidades es 2 por 7. Las unidades son 7. Entonces nos va a quedar que 1.582 menos el doble de las unidades nos va a dar 1.582 menos 14. Y esta operación nos da 1.568. Como 1.568 no es fácil ver si es divisible entre 7, aplicamos de nuevo la regla. 1.568 es divisible entre 7. Las decenas de 1.568 son 156. El doble de las unidades es 2 por 8, ya que 8 son las unidades. 256 menos 2 por 8 es igual a 156 menos 16. Y eso nos queda 140. 140 es fácil ver que es divisible entre 7. Por lo tanto, 15.827 es divisible entre 7. Divisibilidad entre 8. Un número entero es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son ceros o forman un número divisible entre 8. Entonces tenemos 5.000 es divisible entre 8 porque sus tres últimas cifras son ceros. 3.416.360 es divisible entre 8 porque el número formado por sus tres últimas cifras, o sea 360, es divisible entre 8. Divisibilidad entre 9. Un número entero es divisible entre 9 si la suma de los dígitos que lo forman es divisible entre 9. Es parecida a la regla de 3. Ejemplo, 3.546 es divisible entre 9 porque 3 más 5 más 4 más 6 da 18 y 18 es divisible entre 9. 54.463 es divisible entre 9 porque al sumar sus cifras nos da 27 y 27 es divisible entre 9. 4.637 no es divisible entre 9 porque al sumar sus cifras nos da 20 y 20 no es un múltiplo de. Divisibilidad entre 10. Un número entero es divisible entre 10 cuando termina en 0. Ejemplo, veamos 5.840. Termina en 0, es divisible entre 10. 59.491. Termina en 1, no es divisible. Divisibilidad entre 11. Un número entero es divisible entre 11 si la diferencia de la suma de sus dígitos de rango par e impar de ese número es 0 o un número divisible entre 11. Ejemplo, 8.591 es divisible entre 11 porque al sumar los dígitos de rango par, que son 8 y 9, su suma da 17. Los dígitos de rango impar son 5 y 1, suman 6. La diferencia de 17 menos 6 es 11. 11 es divisible entre 11. Entonces, 8.591 es divisible entre 11. Ejemplos. Indiquen los divisores de los siguientes números. Veamos 342. Sus divisores son 2, 3, 6 y 9.
Divisible entre 2 porque termina en cifra par. Divisible entre 3 porque sumamos 3, 4 y 2 nos da 9 y 9 es múltiplo de 3. Como es divisible entre 2 y 3, decimos que es divisible entre 6. Ahora, para ver si es divisible entre 5, debe terminar en 0 en 5. Por lo tanto, no es divisible entre 5. Veamos entre 7, 3 y 2, que son las cifras de rango impar, y le restamos las de rango par. Entonces nos da 3 y 2, 5, menos 4 nos da 1. 1 no es divisible entre 7. 342 tendríamos que hacer la división entre 8, pero es fácil. 34 entre 8 a 4, 4 por 8, 32, nos sobran 2 y formamos un 22. 22 no es divisible entre 8. Es divisible entre 9, porque al sumar 4 y 2, 6 y 3 son 9, y este número es divisible entre 9. No es divisible entre 10 porque termina en 2. Y por último, tendrías que ver si es divisible entre 11. Veamos el siguiente número, 4635. Debes de verificar que es divisible entre 3, 5 y 9. Ejemplos. Determine los divisores menores que 12 de las siguientes cantidades por simple inspección. 675, 630, 3240. Te recomendamos detener el video aquí y luego ver los divisores de cada uno de los números. Actividad de aprendizaje. Leer las páginas 12, 13 y 14 de tu libro y realiza las actividades de aprendizaje que vienen en esas páginas. Te damos las gracias por ver este video y hasta la próxima.